¿Qué tal? En esta ocasión pues nos encontramos con un querido amigo, Eri Cámara, quien es un personaje muy importante en la historia cultural de México. Y antes de platicar sobre él, pues tenemos que agradecer también el espacio donde estamos. El día de hoy nos encontramos en el Laboratoire Galería de Julien Cuisset, quien nos ha permitido en esta ocasión usar su espacio para poder grabar esta plática. Y bueno, pues estamos tratando también de dar un espacio a todos estos lugares para invitarles también a que vengan, si no le conocen, que vengan a visitarla, y si ya la conocen, pues que vuelvan a venir, porque es un espacio fantástico, como podrán ver, muy poquito, pero ya les iremos también platicando, y vendrá por supuesto la página de la galería en la revista. Pues sin más preámbulo les voy a platicar sobre Eri Cámara, quien es licenciado en restauración y maestro en museología. Ha sido también asesor técnico del Museo Dolores Olmedo, subdirector de museografía del Museo Nacional de Antropología, subdirector del Museo Nacional de Culturas Populares, subdirector del Museo Nacional del Virreinato, por parte del INA, coordinador de exposiciones del antiguo Colegio de San Ildefonso por parte de la UNAM y actual responsable del área de conservación de las colecciones del Museo Calus. Él ha sido también profesor de asignaturas en la división de posgrado y licenciatura de la Universidad Iberoamericana, de la Ibero, con quien, bueno, pues también hemos tenido una gran relación y un apoyo para la realización de este número. Y bueno, pues también ha sido miembro fundador, nada menos que del Patronato de Arte Contemporáneo, el PAC, y también coordinó en el 2002 y el 2003 el CITAC. Entonces esas son algunas de las tareas y de todos los encargos que ha tenido Eri a lo largo de su trayectoria. Y justamente el número que nos ocupa en esta ocasión, el número 9 de Antidogma, está dedicado a platicar sobre el consumo cultural. Hemos considerado que este tema es algo importante después de haber platicado en nuestro número 8 de cuáles eran las condiciones en las que se encuentra el sector cultural en estos momentos y qué propuestas se han planteado por parte de la diversa comunidad artística para tratar de incrementar este consumo y, por supuesto, de esa manera tratar de aliviar un poco la situación precarizada en la cual se encuentra toda la comunidad artístico-cultural, no solo en nuestro país, lo sabemos, pero bueno, es el análisis que vamos a hacer. Entonces, Eri, me gustaría que empezaras quizás haciendo un esbozo general de cómo ves tú, en lo particular en los museos por ahora, que es tu área de experiencia, el tema del consumo cultural. ¿Qué haría falta para incrementar este consumo? ¿Por qué de pronto los museos, hay museos que tienen una exposición fantástica, ¿no? Y llegan hordas de personas a visitarla, pero de pronto hay otros museos que por más que hacen esfuerzo no encuentran la vía para atraer los públicos. En el número pasado, justo, y te lo comento, platicábamos con Marisol Reyes, que es directora del Museo de Arte Carrillo Gil, y ella nos decía que ese museo tiene una complejidad impactante, quizás por el lugar en donde se encuentra geográficamente ubicado, pero no han encontrado aún estos modos para atraer audiencias. Entonces, bueno, ahí también la comunidad universitaria de la Ibero que lo visitaron hicieron algunas propuestas, ¿no? Desde su saber, desde sus juventudes y desde su área de interés, ¿qué podría hacerse a lo mejor para incentivar este consumo? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido, Eri? Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación para poder dialogar sobre ese tema. Yo creo que hay que ver lo que ofrecen los museos para ver el poder de atracción que pueden ejercer sobre el público. Ahorita que mencionabas el Carrillo Gil, hubo un momento en que, pues, por la emergencia de nuevas expresiones artísticas, sobre todo de los más jóvenes, el Carrillo Gil, cuando inauguraba, estaba repleto. Hasta llegó un momento en que la propia institución de Limba tuvo que frenar ese desarrollo
porque creo que abajo había como un bar. Un bar. Está un bar, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, dependiendo de cómo los directivos pueden estudiar el contexto actual, pueden ver qué es lo que se puede resumir como una inquietud colectiva de hacia dónde se manejan las expresiones artísticas o cuáles son las ofertas que encuentran en los artistas y las problemáticas. A partir de ahí, generar proyectos curatoriales que en sí pueden despertar la curiosidad y el interés de los públicos. ¿Por qué? Porque si continuamos con una monotonía que repite y repite lo mismo, pues no funciona. En el Carrillo, por ejemplo, había diálogos de la colección con expresiones contemporáneas y cada curador veía cómo interpretar ese diálogo y cómo intensificarlo. En otros museos creo que pasa lo mismo, pero también hay que reconocer que muchos museos no estudian el público que les visita. Eso es un defecto. Entonces, ahí sugeriría que se esmeren en saber qué le interesa al público y qué conocimiento tiene de lo que ve, porque en sí, me acuerdo de anécdotas en el Museo de Arte Moderno, una vez que se expuso un artista peruano, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero entraba un público que venía a visitar el Parque de Chapultepec en familia, y dentro de ese recorrido pues estaba el museo, pero cuando entró el señor y revisó, se volteó y dijo: ¿y esto qué es? Esa pregunta me pareció fantástica. Claro. ¿Esto qué es? Y el museo no contestaba ni en sus cédulas, ni con sus anfitriones, ni con algún guía que le pudiera responder. Entonces creo que allí se rompe el diálogo. Y es muy importante para las instituciones que están promoviendo el arte tener respuestas asequibles para el público y o a veces el complemento que son los folletos, las revistas, y cómo de pronto se pueden organizar alrededor del mundo artístico pues lo que en el PAC se dio como CITAC, que son encuentros en donde se invita a los especialistas locales o como especialistas del mundo del arte internacional en discutir qué es lo que está sucediendo en este campo. ¿Por qué? Porque pues, esa crisis no se limita nada más a México. Hay una cierta evolución de los medios tecnológicos que distraen a muchos y también hay una oferta muy diversa que dificulta la selección de qué es lo que debo de ver para poder tener una realidad objetiva de lo que está sucediendo. Y esto creo que se suma a un desinterés que se nota en nuestra generación actual, de que no nos estamos comunicando, más que nada estamos tratando de impresionar. Y ahí sí hay una gran dificultad que combatir, porque si el arte es una expresión que ha durado, no sé, desde la aparición del hombre, últimamente pues mucha gente está inquieto, no sé si con razón o sin razón, pero por ejemplo las preguntas que se hacen con qué va a suceder con los artistas, con la inteligencia artificial, etcétera, me parecen temas muy importantes que abordar a nivel teórico para que realmente se haga un buen uso de la evolución científica y que no se desaparezca la figura de los creadores. Sí, sí, desde luego. ¿Sí?
Y ahora justo, bueno, antes de arrancar esta entrevista estábamos un poco mencionando una serie de cosas, entre ellas el hecho de que de pronto también existen pocas estadísticas, quizá de cobertura federal, y en donde nos puedan arrojar de pronto informaciones más precisas, concretas, en términos de disciplinas, de géneros, ¿no? Para poder hacer un rastreo, porque hablando un poco desde el campo de la gestión cultural, de pronto, bueno, conocemos evidentemente la complejidad, ¿no? Porque un artista crea no necesariamente para satisfacer a un otro, ¿no? La persona crea porque crea, pero luego están los mediadores, las personas, las instituciones y demás, que son quienes se encargan precisamente de hacer la propuesta para salir a los públicos. Entonces, en efecto, vemos que hay muchos pasos de mediación en estas lógicas, en todas las disciplinas, me atrevo a decir, en artes visuales, danza, etc. Sin embargo, pareciera que seguimos muy con una pata coja, porque siempre decimos, es que hay que crear públicos. ¿Y si es necesario crear públicos? O sea, me lo cuestiono también en un aspecto muy teórico, porque ¿qué? ¿Se necesita crear consumidores? O podemos asumir que ya existen y que quizá nuestra labor de acercarnos a las personas no está siendo la adecuada. Yo ahí me pierdo un poco. ¿Tú qué nos comentarías al respecto? Por un lado, en cuanto a numeralia, y por otro, en cuanto a la manera de gestionar esta parte y la dificultad que supone de pronto hacer un rastreo pues muy objetivo de los públicos en las diferentes escenas. Yo creo que hay algo que necesitamos analizar muy bien. Es decir, si las instituciones tienen una misión que es difundir un patrimonio, si alguien no se reconoce en ese patrimonio, se requiere darle las herramientas para poder descifrar lo que está a su alcance. Creo que eso lo hemos visto en todo el mundo, la transmisión de un legado cultural que se va asimilando de generación en generación, pero hay que pulir también esa comunicación, porque si no tenemos fanáticos que se quedan a ese nivel de fanatismo, pero no logran desenvolverse en la evolución de estas manifestaciones culturales. Yo creo que no se trata en realidad de crear público de consumidores, sino de crear conciencia de que esto es un espejo en el que te puedes reflejar objetivamente si sabes cómo apreciar. Sí, porque encuentras gente que se adhiere a la colectividad, dice que yo soy especialista, o es un snob que simplemente está ahí para figurar. Pero creo que para la sociedad que vivimos es importante entregar herramientas para que la gente pueda apreciar, porque para muchos es un mundo bastante lejano y a todos los niveles, o sea, yo te diría en la danza, como en las artes visuales, como en el cine o otros detalles, puedes ver que la gente no tiene la herramienta crítica. O sea, consume pero no critica. No lleva cierta objetividad en cómo puedo realmente entender esto, para no perderme la oportunidad de encontrar en lo que estoy apreciando ciertos valores que trascienden. Y en ese sentido, la institución debe hacer un esfuerzo en estudiar los receptores y decir a qué nivel estamos. Lo que decías del registro de quién consume arte, de qué manera lo consume y con qué oportunidad lo hace. Si las oportunidades son pocas, siento que pues es muy difícil
lograr esa fluidez. Claro. Y ahí yo quisiera interrumpir para comentarte lo siguiente, porque una de las cosas de las cuales nos jactamos en México es de el poder cultural que tenemos. Es México a nivel cultural por las culturas prehispánicas, por la riqueza del acervo virreinal, por los museos de arte moderno, etc. Todo aparenta ser algo muy rico. La cultura es súper rica y tenemos una cantidad, hemos platicado también con gente del Servicio Exterior Mexicano, por ejemplo, ¿no? De los grandes esfuerzos que de pronto se hacen por llevar la cultura de México a otras latitudes y demás. Pero en ese sentido, Eri, de pronto me encuentro con esta pregunta relacionada con lo que tú nos estás diciendo, porque hay que conocer a las audiencias, pero parece ser que también en México tenemos como una gran diversidad de públicos y es como muy difícil también saber qué es lo que va a querer esa gente. Por ejemplo, tú, bueno, nos hemos ceñido un poco a las artes plásticas, pero ahorita empezabas a hablar de algunas otras disciplinas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Dependiendo de las artes, de las obras que se están presentando, ¿quiénes van ahí? Porque finalmente me parece que el ejercicio de la difusión, que es tan importante, tiene que tener una concomitancia con lo que está sucediendo en realidad. Si yo estoy ofertando esta obra y tengo quizás una temporada de 2 meses, vamos a mencionar 4 fines de semana, y vamos a presentarla viernes y sábado, ¿no? Y a lo mejor porque yo ya sé que el miércoles no llega mucha gente, pero viernes y sábado sí, pero de pronto se están dando las funciones y no se te están vendiendo los boletos. Y tú creíste que esa obra, porque esa obra es producto de la creación, ¿no? de la colectividad artística. Entonces, ¿tú piensas que también el análisis de quién va a consumir lo que se está produciendo a nivel cultural tiene también que ser considerado por parte de quienes elaboran los contenidos y de quienes hacen el arte? ¿O simplemente esto podría limitar nuestro impulso creativo o nuestra pulsión creativa? Si yo digo, híjole, es que yo estoy haciendo esta obra porque a mí me parece fantástica, pero ya fui con Julien y Julien me dijo, es que no, pues mira, esta no la podemos poner acá porque a lo mejor no tiene el sentido de las obras que van en la galería, ok, y se va a otra galería, y llega a la otra galería y le dice, no, pues es que no, tu obra no creo que tenga el impacto porque no hay audiencias que vayan a comprarla, no hay públicos que la vayan a consumir. Entonces, en ese sentido, pareciera que la responsabilidad de lograr vender, ya sea una pieza musical, una obra de arte, una obra de teatro o cualquier otra manifestación de arte y cultura, libros, poemas, etcétera, también está como vinculada con el sector creativo. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Pues yo creo que ahí difiero un poco porque siento que la administración de la cultura dista mucho de lo que es esta riqueza cultural que mencionabas. O sea, esa riqueza existe y en una gran diversidad. Sin embargo, quienes se dedican a su supuesta administración flaquean tanto de experiencia a veces o no entienden por qué se está haciendo eso. Para darte un ejemplo, los cineastas, pues cuando hacen su película, pues no están pretendiendo de que quiero convencer a fulano, no. O sea, es un público amplio, nacional como internacional, y destacan por la calidad de la trama fílmica que están organizando y lo presenten en Japón, en China, en África, en donde sea. La gente reconoce la calidad de esos creadores. Lo mismo, algunos artistas pueden lograr ese mismo tema, pero si no hay una política cultural que realmente administre con cierta delicadeza ese acervo, pues corremos el riesgo de mostrar una superficialidad del arte creado en México que atraía
tanto curadores de distintas partes del mundo, que generaba una producción de revistas, de crónicas y de artistas que querían venir a México para crear en este ambiente. Y eso, pues poco a poco se fue disolviendo, curiosamente, pero hay que reconocer y estudiar esos periodos para entender por qué se dieron, qué es lo que podemos rescatar de ello, qué es lo que podemos tal vez explorar de nuevo de eso, porque de lo contrario es, aquí ya no hay nada, me voy a vivir en otro sitio, crear en otro sitio, pero la debilidad está en cómo se administró la obra, de cómo se administró la producción. Y en esas administraciones tenemos instituciones que pues, están relacionadas a la Secretaría de Cultura. Pero ¿qué produce la Secretaría de Cultura a nivel de documentos o documentales, si puedo decir, para incentivar ese diálogo de público, creadores y administradores? Veo que hay muy poco. Recientemente hay muy poco. El boom de las revistas se enfrió. Las producciones que había en los canales culturales, Canal 11, Canal 22, siento igual que se mermaron. Entonces, estamos dándonos cuenta que hay herramientas que servían de vínculo, de mediación, incluso entrevistas que permitían saber quién es quién en las artes, quién es quién en la distribución de las obras. Me acuerdo en la feria que se da cada año, Maco, había algunos que iban a entrevistar a los públicos qué intensidad ven en la oferta, qué es lo que realmente les impacta en lo que están viendo, y todo eso últimamente no se siente. Y eso quiere decir que el interés que se mostró en un periodo tal parece que está mudándose hacia una apatía que pues no sé de dónde proviene, o si hay una distracción mayor que lo está como debilitando, pero sí yo siento que falta más comunicación, falta más vínculo entre los que forman ese circuito para que realmente el incentivo que genera el diálogo y la comunicación se intensifique. Y eso es disponibilidad de cada uno, por un lado, y por el otro lado, iniciativas que van naciendo, porque ni modo que al artista le dicen, es que lo que tú haces no se vende o no se consume, ni modo, o cambias o no. Exacto. No cambies, sigue en lo que crees y persevera. Y algún día tu lenguaje va a llegar a convencer a alguien. Eso sí lo creo. Pero también los estudiosos creo que sí se deben de dedicar a realmente investigar y producir documentos que estén al alcance de quien tiene interés en saber más sobre la creación artística, llámese visual, llámese coreográfica o teatral o cinematográfica, pero esos documentos últimamente yo siento que hacen falta, tan ausentes en los recorridos que tiene uno, sea en una librería, sea en los periódicos o en las revistas. Justamente, bueno, creo que un poco ese es el espíritu de la revista de Antidogma, precisamente, fungir un poco como una suerte de puente, ¿no? Tanto de una academia que se desparrame, que de pronto salga de estos discursos más grandilocuentes, complejos, que quizás
quizá, y no por subestimar a los públicos, ¿no? Sino por verdaderamente socializar de pronto ideas, cuestiones que están saliendo desde la academia, y también el hacer lo propio desde las instituciones artísticas para tratar de precisamente de una manera, queremos pensar, refrescante, ¿no? Que atraiga y tal, que sirva de conexión precisamente con diversos públicos, porque también a veces a nosotras mismas nos cuesta sectorizar cuando alguien más experto en marketing nos dice, pero ¿cuál es su nicho de mercado? No vendemos la revista, ¿no? Entonces ahí también ya estamos hablando de otra lógica. ¿Y cuál es el sector concreto pues mira, de personas a partir de, diríamos, 18 años, realmente es que cualquiera la pueda leer, si bien tiene una estética que pueda leerse como más dedicada a las juventudes, etcétera. Pero bueno, lo que quería yo decir era un poco relacionado con esta parte de la administración cultural y de las políticas que de ahí emanan, un poco teniendo en cuenta tu trayectoria, porque tú has transitado por museos de DINA, de la UNAM, y ahora estás en uno privado. En ese sentido, ¿qué dirías tú si encuentras diferencia en la manera de gestionar cada uno de estos museos, sobre todo en materia de públicos? Es decir, ¿qué lugar ocupa el público desde el tras bambalinas en estas, si pudiéramos hacer 3 escenarios? INA, UNAM. INBA. Bueno, es que INA, es verdad. INA, INBA. Sí, mire, yo creo que todas estas instituciones sufren por recortes presupuestarios y sufren también por el no respeto de sus programas. Si dejaran cierta iniciativa a las instituciones de tener la posibilidad de llevar a cabo estudios y tener registros de los públicos que los visitan, o crítica de instituciones que van inspeccionando dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, creo que seríamos instituciones mucho más sanas, y eso hace falta. Muchas veces la gente piensa que la asistencia masiva es éxito, ¿no? Exactamente, es éxito, pero no siempre. Es nada más como yo estuve ahí, y sobre todo ahora con la crisis del selfie, de que me voy, me fotografío y ya regreso al que mira, yo estuve, pero no entendí nada, o no recibí nada. Claro. Entonces ahí sí siento que hoy día, sinceramente, para poder ayudar a nuestra sociedad, deberíamos de realmente generar muchos proyectos de mediación, que no es nada más la asimilación académica de lo que se propone, sino otras maneras de acercarse a las expresiones artísticas que se pueden desarrollar mediante otros diálogos, por un lado. Y como lo que mencionas de las instituciones que regulan el patrimonio artístico de México, pues llegó un momento en el desarrollo de la sociedad en que me acuerdo muy bien haberme topado con funcionarios que decían que la contemporaneidad no tenía cierta fuerza y que preferían promover lo moderno. Era un asombro terrible para mí y mis colegas, y apostamos en que sí, lo contemporáneo tenía su lugar en el presente y tenía que realmente darse a conocer, por un lado, y rectificar un poco el estancamiento de la repetición de lo moderno, los tres grandes, etcétera, etcétera. Sí. Un discurso que no avanzaba. Y creo que se logró porque surgieron ferias de arte, surgió un público que fue creciendo, un interés
tanto interno como externo, en seguir la producción artística que se daba en México, y también de parte del público intereses múltiples que abrieron centros de estudios en universidades, en centros privados. Y me acuerdo, en ese momento yo estaba enseñando en la Universidad Iberoamericana, y mis estudiantes siempre los llevaba en los proyectos para que ellos empezaran a involucrarse. Posteriormente, algunos se dedicaron a colaborar con museos o con galerías y ejercer la profesión ahí. Y creo que esto debe de continuar. ¿Por qué? Porque es una transmisión generacional de que, ¿saben qué? Aquí está la oferta, pero les toca a cada generación promover su desarrollo, su evolución y participar en la construcción de un discurso que nunca va a acabar. Eso me parece muy importante. Y siento que así las instituciones se pueden criticar y renovar. Pero mientras les dejamos la tarea de que ustedes nada más les toca hacer esto, siento que no es una motivación. Al contrario, es cuestionar por qué no tomas en cuenta esto, porque no tomas en cuenta el lenguaje del presente, las inquietudes de las generaciones actuales y también ciertas desviaciones que te estás dando cuenta y que debes de rectificar. O sea, eso es muy importante como objetividad. Pero si nos dejamos llevar en que la cultura es nada más una estética para adornar o maquillar la realidad, siento que no avanzamos. Y esto, pues, creo que hay veces en que siento que los discursos ideológicos están considerando de esta manera lo que es la cultura. Sí. Y es que ahí justamente, Eri, yo pienso un poco en estos esfuerzos que se están llevando a cabo recientemente. En nuestro último número también presentamos un artículo sobre la creación de esta Asamblea de Artes de la Ciudad de México, donde, bueno, nos hemos congregado gente de la colectividad artística de diferentes disciplinas para tratar de hablar justamente de lo que está sucediendo y cómo enfrentar en un momento dado las propuestas de política cultural que emanan desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Platicamos justamente con la actual Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, que pues daba varias ideas de muchas cosas que se podían hacer. Y de pronto en este andamiaje de instancias surge también este Consejo de Arte de la Ciudad de México, ¿no? Donde hay un grupo de personas que varias de ellas justamente emanan de esta asamblea y que están tratando de generar como este puenteo entre las instancias culturales, entre las audiencias y entre la propia comunidad artística. Porque yo considero que justamente eso pasa. Yo hace varios años estuve trabajando en Conaculta justamente y yo veía que de pronto mi área se replicaba en el INA, se replicaba en el INBA, pero había también en otras instancias que estaban lo mismo, que eran las áreas internacionales, pero que de pronto entre las áreas internacionales como que no teníamos tanta relación y estaba la propia Secretaría de Relaciones Exteriores con el área cultural. Y entonces era como una encimadera de actividades y de acciones. Parece que ahora se está tratando de modificar esto y parece que ahora, por ejemplo, el área cultural va a estar asignada, si no me recuerdo, al área de Relaciones Internacionales Relaciones Exteriores, y no a la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces ahí empezaban a emanar conflictos y la gente empezaba a decir, pero ¿cómo es posible si esto tiene que haber una mediación con Relaciones Exteriores, ¿no? Porque obviamente las representaciones diplomáticas y tal, pero debería de salir de la Secretaría de Cultura. Entonces justo de pronto ahí viene
pues esta pregunta que nosotros siempre tenemos sobre la formación o sobre quienes ocupan esos cargos de diseño y puesta en marcha de las políticas culturales que se tienen que hacer, y que de pronto sí parece que en el estado tal no se hablan de tú con el otro estado, pero tampoco con la parte de la federación que lleva en general la cultura. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que existiese alguna estrategia que se pudiera llevar a cabo, más allá de este consejo que solo opera en la Ciudad de México, vale la pena decirlo, pero que fuera como un poco más abarcante, más incluyente, para que justamente la toma de decisión de política cultural pudiese pensar y pudiese involucrar la gente que está haciendo cultura de otros modos, ¿no? La gente que tiene el sector privado en lo cultural. Tú, por ejemplo, bien sabes, el primer museo que hubo de la iniciativa privada, que fue el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, donde yo tuve oportunidad de trabajar casi 5 años allá, y yo empecé a ver eso y decía, pero qué va, pero ¿por qué los otros museos no hacen esto? ¿Por qué en los otros museos no está pasando, no? Por ejemplo, y de pronto empezaron a emanar otros ejemplos, ¿no? Empezó el Marco de Monterrey, empezó el Museo Amparo en Puebla, empezaron otras instancias, ¿no?, a florecer. Ahora, por ejemplo, tú te encuentras en el Museo Carlos, que bien decía Adriana, es un museo privado, pero están también los museos, hay otros ejemplos de instancias privadas, el Museo Jumex, por mencionar alguno, el Museo Sumaya también, en la Ciudad de México, aunque hay otros ejemplos todavía, ¿no? Ahí, ¿qué piensas? ¿Qué importancia debería de tener en el diseño de política cultural? ¿Qué importancia debería de tener esta plática, esta unión, esta relación que puede existir entre quienes diseñan estas estrategias de política cultural? Pues mira, yo creo que las iniciativas siempre salen de un pequeño grupo y se van compartiendo. Y se hace como una solidaridad que va encaminando los intereses colectivos. Lo que has dicho, cuando en épocas anteriores la gente sentía un estancamiento de la institución oficial, nació el Centro Cultural de Arte que estaba en Campos Elíseos y todo el mundo se volcó. Así es. ¿Por qué? Porque la oferta era rica, era innovadora y la gente decía, y aquí puedo encontrar algo que me alimente. Y después el Marco igual trajo muchas cosas. Sí. Jumex igual. Sí. Y me acuerdo incluso cuando la institución veía iniciativas nuevas, se molestaba, se incomodaba de que, ¿y ustedes quiénes se creen? ¿Qué van a hacer? Y creo que ese espíritu de no respaldarse sobre la institución oficial ayuda a despertar la propia institución oficial. ¿En qué sentido? En el sentido de que le estás dando nuevo oxígeno para que se volteara sobre la diversidad que la generación provee. Y siento que ahorita la institución se ve como agotada. Agotada por tanto lo que mencionaba, los recortes, la falta de visión de lo presente y la falta de registro de las debilidades. Sí, o sea, eso es muy importante. Nosotros estamos pensando en mediaciones, estamos pensando en cómo regenerar el dinamismo acostumbrado o tal vez anhelado, pero creo que sí es importante que pensemos en que hay mucho que hacer. No lo podemos hacer solos, necesitamos colaboraciones múltiples, y esto, si logramos reunir el público que se puede dedicar a ese tipo de estudio, beneficiaría mucho. Y también los formatos. ¿Qué formatos podemos aplicar para despertar interés en los distintos interesados
que pueden reunirse con nosotros. Y en ese sentido, pues creo que hay mucho. No es solamente esa política centralista que en la Ciudad de México, no, de la Ciudad de México se puede propagar hacia los otros estados, y podemos o de los claro. otros estados hay iniciativas claro. que pueden generar aquí algo. Eso es algo que debemos siempre recordar. Me acuerdo la primera feria de arte contemporáneo en México nació en Guadalajara, incluso con iniciativas de Guillermo Santa Marina, ¿sí? Sí, y de ahí se vino hacia México, sí, pero nosotros viajábamos a Guadalajara para estar con FITAC, se llama FITAC, sí, y ahí las primeras discusiones teóricas que se daban sobre arte contemporáneo. Puede ser en Tijuana, puede ser en Monterrey, puede ser en otra parte, claro. Pero sí siento que las iniciativas deben de nacer genuinamente en la sociedad civil. Exacto. Sí. Esa sociedad civil va encontrando algunos problemas cuya solución no se ve en las instituciones y desarrolla mecanismos para realmente jalar un público que pueda asistir a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si ustedes lo han detectado, cuando se oficializa demasiado una expresión artística, se anestesia, claro. Y se empieza a bajar su valor, su dinamismo. Sí. Entonces, para guardar la vitalidad de las expresiones artísticas, yo creo que siempre hay como retos. ¿Cómo puedo seguir sin molestar el desarrollo de una expresión artística? Y esto es con una cierta agilidad intelectual que permite realmente dar rienda suelta a la imaginación, pero también al análisis. Y ese análisis complementa la imaginación de todo aquel que está frente a la expresión artística. Y desarrollarlo en combinación con los creadores, con los estudiosos o con el público, siempre se refresca. Y creo que esto es de tomar en cuenta, porque si no lo hacemos, el mismo público se repite. Viene, ve, se va. Y decimos, pero ¿por qué no hay alguna exaltación? Sí. Porque pues estamos anestesiando de alguna manera la espontaneidad de nuevos públicos. Sí. Y yo quizá para ir cerrando, quería traer al centro, bueno, sin duda coincido contigo en el aspecto de que nuestro entramado cultural gubernamental sí está en un, pues, yo sé, no sé, en una suerte de cansancio, de agotamiento, o así lo siento, y acompañado a su vez de un anquilosamiento. O sea, siento que es tal la pesadez, independientemente de que nuestra, pues, relativamente reciente creada secretaría, ¿no? Es decir, no tenemos, son 12 años que tenemos con una secretaría que en teoría le iba a dar mayor fuerza, acceso a quizá un mayor presupuesto, cosa que no ha sucedido. Pero bueno, teniendo en cuenta esa incapacidad de reacción que tienen estas estructuras gubernamentales, como dices, es la iniciativa privada y la sociedad misma la que va marcando el paso de lo que sucede en muchos sentidos a nivel cultural. Y a lo que quería yo llegar leía yo apenas esta semana que hay una caída, vamos, estrepitosa en materia de la escucha de la radio. Está ya empezando a ser un medio que la gente no consume. Y frente a eso, evidentemente, están todas estas nuevas tecnologías, que son las plataformas y demás, que lo que ciertamente le dan al público es cada vez más el control sobre aquello que decide y quiere, cuando quiere escuchar, oír, ver, consumir.
¿no? Entonces también ahí me parece que ciertamente pues tenemos que ir entendiendo esta realidad que nos envuelve, en donde pareciera que cada vez está todo más a la carta y desde la digitalidad y cuando quiero y como quiero. No sé, nada más me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que es importante discernir lo que te ofrecen y también tener conciencia de lo que te fortalece o lo que te distrae. En la actualidad creo que incluso hay a veces ciertos memes que dicen éramos mucho más libres cuando no teníamos el celular. Y creo que sí tienen razón, porque de pronto ves gente en una bicicleta con el celular así y dices, bueno, que no hay riesgo. O sea, son detalles como esto. Y como dices, no hay gente que va a escuchar a la radio porque tiene a la carta en su aparato cierta diversidad que le ofrecen. Pero ¿quién le ofrece? Justo, y además ya son sus propios gustos, exactamente, ¿no? Ya no hay diversidad. Pero ¿qué tanto tiempo toma para pensar quién me está dando esto? Claro. La vulnerabilidad ahí existe. Estás vulnerable porque estás expuesto a una sobreoferta que no te permite el tiempo de regresar sobre tu propia conciencia para decir, esto no me sirve, esto sí, esto no me sirve, esto sí. Y esa distracción siento que ahorita ha generado cierta pérdida de sensibilidad y se queda totalmente en lo superficial, en lo fácilmente digerible o lo que te puede excitar en resolver el problema, cosas que yo digo, ¿qué tan trascendentes pueden ser? Entonces, creo que si estamos hablando de expresiones artísticas, siempre pensamos en su trascendencia y realmente esto se tiene que cultivar desde nuestra propia conciencia, no desde lo que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque creo que si no te identificas con lo que estás realmente absorbiendo, pues el consumo se vuelve como una especie de fast food y es demasiado, diría, deleznable. Entonces, yo sí creo que es una realidad que la sociedad actual se está enfrentando, pero pues a todo mundo de pensar qué es lo que quiero para mi futuro y dónde estoy encontrando la fortaleza de ese futuro, porque convertirse en un simple consumidor no creo que resuelva el problema. Al contrario, al consumir de manera responsable y de manera muy objetiva de que en esto que estoy haciendo encuentro un futuro, eso sí lo puedo creer porque va a construir. Claro. Pero si nada más se trata de consumir por consumir, pues hay un vacío que te puede absorber y pierdes el control de lo que realmente te ayudaría en ese consumo. Claro. Y ahí creo que es importantísimo lo que tú mencionas, porque estamos hablando, o vamos a hablar en un momento dado de las cifras y de lo que mueve a la gente a reaccionar. Y justamente lo que dice Adriana, a mí me impacta muchísimo ver de pronto en las redes sociales, Instagram, TikTok, X, Facebook y demás, que hay de pronto algunas cuestiones que no hay 30 personas que le dieron like a la publicación o que le dieron, no, hay millones de reacciones, y hay personas que tienen eso, millones de gente que le siga. Y entonces, en ese sentido, si podemos hacer una comparación con el sector de arte y de cultura, no se encuentran al mismo nivel
que tienen de consumo, por mencionar número de personas que le siguen, consumo, porque están consumiendo sus contenidos y lo que están publicando, ¿de qué manera podemos hacer que esos públicos o que esa gente que decide seguir un determinado tipo de música, últimamente se ha hablado mucho de los corridos tumbados, y ahí tenemos un artículo también que habla sobre eso, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que la gente también de pronto analice esos contenidos quizás y concientice que si queremos un mejor futuro, que si queremos una sociedad menos violenta, que si queremos el recurso del arte sigue siendo una posibilidad, pero no lo están consumiendo por alguna razón? ¿Cómo podríamos desviar esa atención? Lo pregunto contigo porque tú has sido docente incluso, ¿no? Y de pronto en la docencia cuesta trabajo poder captar la atención, ¿no? de tu alumnado, cuesta trabajo. Eso, tú decías, los invito a mis actividades. Nosotras llevábamos muchas veces a la gente al Palacio de Bellas Artes o al Munal, y íbamos tras bambalinas a ver cómo se embalaba una obra, en fin, para tratar de promover un poco también el interés en ese sentido, ¿no? La formación en la gestión cultural me parece que es algo importante que está pasando ahora. Entonces, quizás esto, para cerrar esta idea sobre la aportación que nos está haciendo, que me parece muy rica, pero justamente ver cómo podemos llegar a todas esas audiencias que no están poniendo la atención acá, pero sí la están poniendo allá. Me parece que los proyectos de mediación que se están desarrollando pueden ser un medio para generar ese interés, por un lado, y por el otro siento que es necesario que se generen diversas plataformas en las que, así como hay unos que tienen millones de likes, pues que esos temas que se están abordando en esas plataformas generen primero una curiosidad, un despertar y un acercamiento. Eso me parece muy importante, porque si no hay público que se aísla automáticamente diciendo: este lenguaje no me incluye, no le pertenezco. Tal vez hay una élite que puede asumir o absorber eso, pero no encuentro una manera de acercarme. Para eso, la sociedad civil y todas las iniciativas que se están dando a nivel de promoción de ese acercamiento me parecen sumamente útiles, porque invita con herramientas muy sencillas a que el público se acerque para entender o para dejarse seducir por esas manifestaciones. Y en una red mucho más amplia de lo que son solamente los interesados, abrir las discusiones de manera que los demás encuentren reflejados sus intereses, porque es importante que no se excluya a nadie. Y por el otro lado, siento que las instituciones como la sociedad civil, con cierto esfuerzo, puede redefinir la finalidad del arte y en las nuevas expresiones decir: bueno, señores, tenemos que reunirnos para dar oportunidad a nuevos lenguajes. Pues Eri, creo que con esto cerramos, no sin antes agradecerte infinito tu tiempo, tu compartirnos tu experiencia, tu sabiduría. Agradecer también infinito a Julián por convocarnos a estar aquí en el laboratorio, además rodeadas de la obra de Alejandra Laviada. Un agradecimiento también muy especial a Miriam Serna, que está detrás de cámara, y a Adrián Leal, que van a ser quienes hagan magia en la edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.